Resolver los siguientes ejercicios. Obtener la derivada de la siguiente función. Entonces se observa que esta función se puede volver a escribir utilizando leyes de los exponentes de la siguiente forma. Queda todo el paréntesis a la potencia 3, como es raíz cuarta, queda todo el paréntesis a la 3 sobre 4. Entonces dentro del paréntesis va 7x al cubo más 2 por x al cuadrado. Entonces para derivar esta función se observa que todo lo de dentro del paréntesis se le va a conocer como u y al exponente se le va a conocer como n. Entonces para derivar se va a utilizar la fórmula que dice que si se tiene u a la n, la derivada de u a la n va a ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Entonces aplicando esta fórmula con estos valores queda que la derivada con respecto de x de la función y es igual a n, en este caso n vale 3/4, entonces queda 3/4 por el valor de u, es decir, todo el paréntesis, que es 7 por x al cubo más 2 por x al cuadrado, toda la potencia n menos 1, es decir, quedaría a la potencia 3/4 menos 1, pero el equivalente de 1 es 4/4. Y todo eso por la derivada de u, entonces queda todo esto por la derivada de u, que es todo el paréntesis. Entonces en el siguiente paso se tiene que esto es igual a 3/4, queda todo este paréntesis a la potencia 3/4 menos 4/4 resulta menos 1/4. Entonces queda todo este paréntesis a la menos 1/4. Pero para que de una vez el exponente quede positivo, se le va a pasar al denominador de la siguiente forma. Queda todo el paréntesis a la potencia positivo 1/4. Entonces dentro del paréntesis se escribe 7x al cubo más 2 por x al cuadrado. Todo esto por el resultado de esta derivada. Entonces quedaría, si se derivan 7x al cubo, resulta 21x cuadrada. Si se derivan más 2x cuadrada, queda más 4x. Entonces queda todo esto por 21x cuadrada más 4 por x. Entonces este es el resultado de la derivada de y con respecto de x. Sin embargo, se pueden presentar los siguientes resultados. Esto es igual, si se multiplica 3 por 21 resulta 63x cuadrada. Si se multiplica 3 por 4x resulta más 12x, todo sobre 4 por todo el paréntesis a la primera potencia. Entonces todo el paréntesis 7x al cubo más 2x al cuadrado, toda la primera potencia. Sin embargo, como está la primera potencia, no es necesario escribir esa potencia 1. Entonces todo eso a la potencia 1, raíz cuarta. De esta forma. Sin embargo, si se utiliza el programa derive indica que la derivada de la función y es igual a 3 por todo el paréntesis y dentro del paréntesis es 21x más 4. Todo esto por x a la 3 medios sobre 4 por x por 7 por x más 2, toda la potencia 1/4. Entonces se tiene que hacer álgebra para llegar de este resultado a este resultado, que es el que proporciona el programa derive, de la siguiente forma. Primero, en el numerador se va a factorizar una x, entonces va a quedar que y' es igual a 3, se factoriza una x y queda, al factorizar una x aquí, queda 21 por x, al factorizar una x aquí queda más 4, aquí queda 4 igual. Esto se puede factorizar de la siguiente forma, queda x al cuadrado que factoriza, al factorizar una x cuadrada en esa parte queda 7 por x, al factorizar una x al cuadrado en esta parte queda más 2, y todo esto a la potencia 1/4, entonces todo esto entre corchetes a la potencia 1/4. Entonces esto es igual, arriba se escribe exactamente de la misma forma, abajo este cuadro se escribe igual, x al cuadrado a la 1/4 queda x a la 2/4, pues por leyes de los exponentes se multiplica 2 por 1/4 y resulta x a la 2/4, todo el paréntesis a la 1/4, entonces queda esto por todo el paréntesis a la 1/4, y dentro del paréntesis se escribe 7 por x más 2, se cierra el corchete. Bueno, de hecho ya no se ocupan los corchetes, puesto que ya se aplicó la potencia a los dos términos del corchete, entonces se puede prescindir de los corchetes y queda de esta manera. Ahora se multiplica todo esto por x a la potencia 1 medio, y para que no se altere
se le divide entre lo mismo, que es x a la potencia 1/2. Entonces esto es igual a 3. X está a la potencia 1, que es equivalente a decir que x está elevado a la potencia 2 medios. Entonces x a la 2 medios por x a la 1 medio resulta x a la 3 medios. Por leyes de los exponentes se suma este 2 con este 1 queda 3, y el mismo denominador 2. Entonces queda x a la 3 medios. Por el paréntesis, que tiene contenido 21 por x más 4. Acá se observa que el 4 permanece igual. Aquí se observa que la x a la 2 cuartos es equivalente a decir que x está elevada a la potencia 1 medio, puesto que 2 cuartos es una fracción equivalente a 1 medio. Entonces se puede decir que x está elevada a la potencia 1 medio. Entonces x a la 1 medio por x a la 1 medio resulta x a la 2 medios. Y 2 entre 2 es igual a 1, entonces queda x a la primera potencia. Pero la primera potencia, si no se escribe, se entiende que ahí está. Todo por este paréntesis. Entonces queda todo el paréntesis a la potencia 1 cuarto, y dentro del paréntesis se escribe 7 por x más 2. Entonces, utilizando el álgebra, se obtiene el resultado que proporciona el programa derive. Si se compara ese resultado del programa derive con este resultado que se ha obtenido mediante el álgebra, se observa que son el mismo resultado. Entonces, ese es el resultado que proporciona el programa derive para la derivada de la función y con respecto de x. Gracias por su atención. Obtener la derivada de la siguiente función. Antes de derivar, se observa que esta función se puede escribir de la siguiente forma. Queda todo el paréntesis a la potencia 2 sobre, como es una raíz cúbica, queda 2 sobre 3. Entonces, dentro del paréntesis se escribe 6 por x a la 9 menos 7 por x cúbico. Entonces, para derivar esta función se tiene que todo lo de dentro del paréntesis es u, y el exponente 2 tercios es n. Entonces, cuando se tiene la función u a la potencia n, la derivada es igual a n por u a la potencia n menos 1 por la derivada de u. Entonces, esta es la fórmula que se va a utilizar. Por lo tanto, queda que la derivada con respecto de x de y es igual al valor de n, que es 2 tercios, por el valor de u, que es todo el paréntesis 6x a la 9 menos 7x cúbica, a la potencia n menos 1, es decir, a la potencia 2 tercios menos 1, y 1 es equivalente a 3 tercios. Entonces se anota 3 tercios. Todo esto por la derivada de u, que es todo el paréntesis. Entonces se tiene que esto es igual a 2 tercios, todo el paréntesis a la potencia 2 tercios menos 3 tercios resulta menos 1 tercio. Entonces queda todo el paréntesis a la potencia menos 1 tercio. Pero para que este exponente quede positivo, se va a escribir en el denominador como todo el paréntesis a la potencia 1 tercio positivo. Entonces, dentro del paréntesis, su contenido es 6x a la 9 menos 7x cúbica. Todo esto por la derivada de esta parte. Entonces, al derivar 6x a la 9 queda 54x a la 8. Al derivar menos 7x cúbica queda menos 21x cuadrada. Entonces queda todo esto por 54x a la 8 menos 21x cuadrada. Entonces, esta es la derivada de y con respecto de x. Otros posibles resultados son los siguientes. Esto es igual, si se multiplica 2 por 54, resulta 108x a la octava potencia. Si se multiplica 2 por menos 21, queda menos 42x al cuadrado. Todo esto sobre este 3 queda igual. Este paréntesis a la 1 tercio se puede escribir como 6 por x a la 9 menos 7x cúbica, toda la potencia 1, raíz cúbica de todo eso. Sin embargo, se conoce que la potencia 1, si no se escribe, se entiende que ahí está. Entonces, esta sería otra forma de describir el resultado de la derivada. Si se utiliza el programa derive para derivar a esta función, el resultado que se obtiene es el siguiente. El programa indica que la derivada es
Entonces, este es el resultado que indica el programa derive para obtener la derivada de esta función. Se tendría que hacer el álgebra necesaria para pasar de este resultado a este resultado, que es el que proporciona el programa derive. Comprobar que el resultado de esta derivada es igual a este resultado que proporciona el programa derive. Entonces, para empezar se va a realizar lo siguiente. Partiendo de aquí, se tiene que queda un 2 arriba en el numerador, y en esta parte se va a factorizar un 3, entonces queda 2 por 3, y también se va a factorizar una x cuadrada, entonces quedan paréntesis aquí. Si aquí se factoriza una 3x cuadrada, queda 18x sexta. Si aquí se factoriza una 3x cuadrada, queda menos 7. En el denominador queda el 3. En esta parte se factoriza un x al cubo, entonces queda x al cubo que multiplica. Si se factoriza una x al cubo aquí, queda 6 por x a la sexta potencia. Si se factoriza una x al cubo aquí, queda menos 7. Y todo esto elevado a la potencia un tercio, entonces queda todo esto elevado a la potencia un tercio. Entonces esto es igual, se puede cancelar un 3 del numerador con un 3 del denominador, entonces queda 2 por x al cuadrado por el paréntesis 18x a la sexta menos 7. Y abajo queda esta x al cubo a la 1/3 por leyes de los exponentes, queda x a la 3 sobre 3, y queda todo el paréntesis a la potencia 1/3, entonces todo el paréntesis a la potencia 1/3. Entonces ahora este resultado se va a racionalizar multiplicando todo por este paréntesis a la potencia 2/3, y para que no se afecte se divide también entre ese mismo paréntesis a la 2/3 todo este contenido. Entonces queda que esto es igual, esta x cuadrada se va a meter dentro de este exponente. Entonces, para meter a esta x cuadrada dentro del exponente 2/3, se realiza lo siguiente: queda este exponente 2, que es 2 enteros, entonces se le completa aquí con un 1, sobre este exponente 2/3. Entonces esta división da 2 por 3, aplicando la ley de la herradura, y 1 por 2. Entonces se cancela el 2 con el 2 y únicamente queda 3, lo que quiere decir que x a la potencia 3 se va a introducir dentro de ese exponente de la siguiente forma. Queda este 2. Se introduce esta x cuadrada aquí con el procedimiento ya mencionado y queda x al cubo por todo este paréntesis toda la potencia 2/3. Todo esto a la potencia 2/3. Me faltaría multiplicar por este paréntesis. Todo esto por este paréntesis. Abajo queda que x a la 3 sobre 3 pues es lo mismo que x a la primera potencia. Entonces únicamente se va a escribir x. Al multiplicar este paréntesis por este paréntesis, se observa que es la misma base, 6x a la sexta, 6x a la sexta, menos 7, menos 7. Entonces es la misma base, los exponentes se suman, y 1/3 más 2/3 es igual a 3/3, y 3 entre 3 es igual a 1. Es decir, queda todo este paréntesis o toda esa base, que es 6x a la sexta menos 7 a la primera potencia. Pero se conoce que la potencia 1 no se escribe y se entiende que ahí está. Entonces, si se observa este resultado, se ha obtenido el resultado
que proporciona el programa derive, que es este. Únicamente pues habría que ordenar, por ejemplo, aquí aparece primero este paréntesis y que aparece después, simplemente es cosa de cambiarlo de orden. Entonces ahí se tiene que este es el resultado de la derivada que proporciona el programa derive, y mediante álgebra se logró comprobar que dicho resultado es correcto. Gracias por su atención. Obtener la derivada de la siguiente función trascendente. Y igual al seno de 4x al cuadrado menos 2 por x. Entonces, para derivar a la función seno de u, la fórmula indica que es igual al coseno de u por la derivada de u. Entonces, esta es la fórmula que se tiene que aplicar. Entonces, se identifica que es la función seno y esto es el valor de u. Entonces, aplicando la fórmula mencionada, queda que la derivada de y es igual al coseno de u. Entonces, puesto este paréntesis, 4x al cuadrado menos 2 por x. Y menciona la fórmula que es el coseno de u por la derivada de u. Entonces, queda esto por la derivada del paréntesis, que es 4x al cuadrado menos 2 por x. De esta forma queda planteada la derivada. Entonces, si se deriva 4 por x al cuadrado, resulta 8x. Si se deriva 2 por x, simplemente queda 2, con el signo menos, menos 2. Entonces, en el siguiente paso, el resultado de la derivada va a ser igual a 8 por x menos 2. Se anota al principio 8 por x menos 2, luego esto por el coseno de 4x al cuadrado menos 2 por x. Entonces, este será el resultado de la derivada de y con respecto de x. Gracias por su atención. Obtendré el valor de y igual al coseno de 3/4 de pi radianes. Entonces, para ello se va a hacer uso de la calculadora. Entonces, para ello primero se va a asegurar que la calculadora esté configurada en el modo radianes. Para ello, en el caso de este modelo Casio, se presiona la tecla Shift, configuración, aquí. Entonces aquí la calculadora presenta una serie de opciones. Por ejemplo, aquí el número 3 es degrees, o sea grados, el número 5 es radianes, y el que interesa es el número 4, que es radianes. Entonces se presiona el número 4 y la calculadora queda configurada en el modo radianes. Entonces ahora sí se presiona coseno, sería coseno, automáticamente abre un paréntesis, coseno de 3 por pi sobre 4, entonces es 3 por el valor de pi. El valor de pi se obtiene en este modelo de calculadora presionando la tecla Shift, y aquí, pues aquí aparece pi, entonces Shift, esta tecla, y ya queda coseno de 3pi sobre 4, entonces entre 4, se cierra paréntesis, se presiona igual y dice que es igual a este resultado. En este caso, si se presiona esta tecla, indica que el valor del coseno de 3/4 de pi es menos 0.7071. Entonces esto es igual a menos 0.7071, que se puede dejar truncado a un decimal de la siguiente forma, quedaría 0.7 negativo. Entonces se podrían presentar alguno de estos dos resultados, o incluso con un 0 aquí que no tiene ningún valor. Gracias por su atención.